El 10 de septiembre del 2023, el rapero mexicano Peso Pluma se presentó ante una vasta congregación de 100,000 personas, rindiendo tributo al infame narcotraficante El Chapo. Este acto no fue bien recibido por el cártel Jalisco Nueva Generación, y lo que sucedió después marcaría a Peso Pluma para el resto de su vida. Aquí presentamos 5 ocasiones en que raperos provocaron a los miembros equivocados del cártel. Quédate hasta el final ya que desvelaremos una noticia impactante relacionada con el rapero número 1. Comencemos. En quinto lugar tenemos a Peso Pluma. La superestrella mexicana brillaba en el escenario durante un festival musical que se extendió por 2 jornadas en la capital del país. En su presentación, extendió el micrófono hacia la multitud de la Ciudad de México, que sumaba alrededor de 100,000 personas, mientras entonaban las siglas JGL al unísono, una alusión a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Aunque el tributo de Peso Pluma a El Chapo, el narcotraficante encarcelado, pudo haber sido insignificante para él, para el cártel Jalisco Nueva Generación tuvo un profundo eco, y juraron tomar venganza. El 15 de julio de 1999 nació Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Cabanlea, en el municipio de Zapopan, Jalisco, México. Tengan presente que Jalisco es el bastión del cártel Jalisco Nueva Generación, pero a diferencia de otros jóvenes de su edad, Peso Pluma jamás se mezcló con los delincuentes, al menos hasta el momento. Empezó a ejecutar la guitarra a los 15 años, aprendiendo a través de vídeos en YouTube. Posteriormente, se lanzó a componer letras, registrándolas en un cuaderno, hallando inspiración en la obra de Chalino Sánchez y Ariel Camacho, 2 intérpretes de narcocorridos que narran sucesos del narcotráfico mexicano. Es crucial destacar que los intérpretes de narcocorridos suelen ser blanco de los narcotraficantes, especialmente si un cantante exalta a sus adversarios. Sin embargo, habiendo crecido en un entorno de violencia, Peso Pluma se negó a quedar atrapado en cualquier rencilla. Así, descubrió su estilo único y alcanzó el éxito más allá de las fronteras de México. En julio del 2022, Génesis, su tercer material discográfico, irrumpió en el ranking de álbumes de Billboard ocupando el tercer puesto, la cima más elevada lograda jamás por un disco de música regional mexicana, además de acumular miles de millones de escuchas en Spotify. Impresionante, ¿no es así? Sin embargo, al enaltecer a El Chapo en algunas de sus melodías, Peso Pluma se vio envuelto en serios problemas. La canción, Siempre Pendientes, que alcanzó una notable popularidad, narra en primera persona la existencia de un afiliado al cártel de Sinaloa, defensor de El Chapo. Esta representación no fue del agrado del grupo conocido como Las Cuatro Letras, quienes percibieron que Peso Pluma explotaba su meteórica fama en el ámbito musical para ensalzar a su adversario predilecto. Por ende, optaron por lanzar una señal de alerta. El 12 de septiembre del 2023, se desplegaron 4 lonas en distintos puentes de Tijuana, instando a Peso Pluma a desistir de su venidero espectáculo en la localidad, programado para el 14 de octubre. Las proclamas advertían unánimemente que, de no acatar, dicho evento sería el último debido a sus comentarios desconsiderados. Todas las lonas llevaban la firma de 4 letras, evidenciando su procedencia. En aquel instante, Peso Pluma se encontraba en Estados Unidos, preparándose para su actuación en los MTV Video Music Awards al día siguiente. No obstante, siendo realistas, Peso Pluma no es el primer intérprete que aborda la figura de El Chapo en sus canciones, convirtiéndose en objetivo del cártel de las 4 letras. Para comenzar, Peso Pluma se destaca como uno de los artistas mexicanos más influyentes del momento, con un seguimiento superior a los 11 millones en Instagram, y sus temas son ahora predilectos entre el público estadounidense y del occidente global. Tijuana ha sido un escenario clave en las pugnas entre cárteles, situada cerca de la frontera, sus áreas han sido largamente campos de batalla. Comúnmente referidas como plazas, en el ámbito del crimen organizado en México, estas zonas son codiciadas por los cárteles. Los conflictos contemporáneos en Tijuana relacionados con el narcotráfico se intensificaron a finales de los 80 y 90, tras la fragmentación del cártel de Guadalajara, originando facciones bajo el liderazgo de El Chapo e Ismael El Mayo Zambada en Sinaloa, y la dinastía Arellano Félix en Tijuana.
El dominio en Tijuana ha fluctuado entre diversas facciones derivadas de estos grupos originales. Con el tiempo, otros sindicatos del crimen también se asentaron en la región, destacando entre ellos el grupo Cuatro Letras. Tijuana mantiene una de las cifras más elevadas de homicidios en el país, reflejo de la constante lucha entre varias facciones por el dominio territorial. En este contexto, que Peso Pluma celebre un concierto en Tijuana alabando a El Chapo y al Cártel de Sinaloa en sus letras, podría interpretarse como un desafío al control de Cuatro Letras sobre la ciudad. Originario de Jalisco, cuna del Cártel Jalisco Nueva Generación, cabría esperar que Peso Pluma ensalzara más a figuras como el Mencho en lugar de El Chapo. Peso Pluma ha rechazado cancelar el acto en el que honra a El Chapo, a pesar de las tensiones. Incluso llegó a cortar una llamada con un reportero del Times que en una ocasión le cuestionó al respecto. Finalmente, Peso Pluma y su equipo se vieron obligados a suspender el concierto en Tijuana para preservar su bienestar. La reputación de Cuatro Letras precede sus acciones. Este grupo no fanfarronea al emitir amenazas de tal calibre. A comienzos del 2023, un conjunto de narcocorridos originario de Sinaloa, conocido como Grupo Arriesgado, estaba en un centro comercial tijuanense firmando autógrafos previo a un espectáculo programado, cuando sujetos armados dispararon cerca de los asistentes. Se encontró una lona firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación advirtiendo que debían abandonar la localidad o enfrentarían graves repercusiones. Al final, Peso Pluma no es el primero ni será el último en ser amenazado por un cártel de alta peligrosidad. Ahora bien, la incógnita permanece: ¿cuál es la posibilidad de que Cuatro Letras ejecute un ataque contra él si decide presentarse en otro estado mexicano? En cuarto lugar tenemos a Chalino Sánchez. El emblemático cantante leyó la nota de amenaza que recibió durante su última actuación en México, secándose el sudor y observando a su alrededor, intranquilo por lo que podría suceder a continuación. Chalino obviamente no era un rapero, era un cantante y un icono musical mexicano. Sin embargo, su género musical y su vida hasta su fallecimiento es con diferencia una de las historias más terribles de las que se escuchará a día de hoy. El 30 de agosto de 1960 fue el nacimiento de Chalino en Sinaloa, México. Provenía de un lugar muy pobre ya que vivía con su familia, sus padres, sus 7 hermanos y su única hermana. También era un niño muy revoltoso e hizo muchas cosas malas para poder sobrevivir. En 1975, cuando Chalino aún tenía 15 años, su hermana fue secuestrada, abusaron de ella y luego la enviaron a casa completamente desnuda. Chalino prometió hacer venganza por su hermana. Consciente de que un habitante de la zona, conocido como el Chapo Pérez, era uno de los culpables, 4 años más tarde le surgió la ocasión de retomar el control. Se hallaba en un agape cuando observó a Pérez empuñando un revólver, se aproximó a este y le disparó a bocajarro, terminando de forma inmediata con su existencia. Esto provocó un intercambio de disparos y Chalino no consiguió eludir. Sin embargo, uno de los secuaces de Pérez le reconoció, impidiéndole regresar a su morada. Chalino huyó de Sinaloa esa velada, pero al despuntar el día se desataron las adversidades que, con el tiempo, lo conducirían a su muerte. Se trasladó a Tijuana, donde facilitaba el paso a mexicanos hacia Estados Unidos. Finalmente, el mismo Chalino atravesó hacia Estados Unidos y se estableció en Los Ángeles, donde comerciaba con modestas dosis de marihuana y cocaína junto a uno de sus hermanos. No obstante, al volver a México, su hermano fue ultimado y él resultó detenido y encerrado por aproximadamente 18 meses. Pero presta atención, pues fue en ese interludio cuando Chalino empezó a componer letras de narcocorridos, exaltando la existencia de los narcotraficantes, lo que fue motivo de controversia. Sí, pero en aquel entonces ningún otro intérprete se aventuraba en tal empresa, lo que catapultó a Chalino a la fama. Tras su liberación, retornó a Los Ángeles, reunió a un conjunto musical para registrar sus temas y después se presentó en vivo en recintos repletos de asistentes de la urbe. En 1989, Chalino registró sus iniciales 15 melodías, transformando el panorama musical tanto en Los Ángeles como en México. Se hallaba acumulando fortunas al vender presentaciones a lo largo de México, pero una actuación en específico le hizo percibir que quizás sus jornadas estaban contadas.
El 25 de enero de 1992, Chalino Sánchez se exhibía en el restaurante y discoteca Plaza Los Arcos en la localidad de Culiacán. Mientras se hallaba en el escenario, atendía peticiones musicales del público cuando un individuo llamado Eduardo Gallegos se aproximó para realizar una solicitud. De inmediato, Gallegos extrajo un revólver y disparó a Chalino en 4 ocasiones. Chalino, por su parte, también sacó su arma y respondió al ataque. Recibió un impacto en la axila pero logró sobrevivir. Sin embargo, desde ese instante fue consciente de que cualquier presentación futura podría ser la definitiva. Debido a este suceso, Chalino cedió los derechos de su música a una compañía discográfica y utilizó los ingresos como anticipo para adquirir una vivienda para su mujer y sus 2 hijos. Para saldar la vivienda y legar un patrimonio a su familia, Chalino aceptó una oferta para actuar en la temible ciudad de Culiacán, que, por si no lo sabías, es el bastión del cártel de Sinaloa que domina cada esquina y vía. Chalino era consciente del riesgo que implicaba presentarse allí, dada la índole de sus canciones. Aún así, estaba dispuesto a adentrarse en el corazón del peligro con tal de asegurar el bienestar de su prole. Desafortunadamente, no logró salir con vida el 15 de mayo de 1992. A pesar de las advertencias de sus seres queridos, amigos y hasta amenazas mortales, Chalino se hizo presente en el Salón Bucanero de Culiacán. En un evento que rememoraba un déjà vu, un aficionado se abrió paso hasta el escenario para entregarle a Chalino una solicitud musical. No obstante, por la expresión de su semblante, no se trataba de una simple solicitud, sino de un aviso señalando que esa sería su última actuación. El temor era palpable en el rostro de Chalino al leer el mensaje, pero aún así prosiguió con el canto. Al término de la actuación, partió junto a sus 2 hermanos, una prima y algunas jóvenes hacia su residencia. En el trayecto, fueron interceptados por sujetos armados a bordo de una Chevrolet Suburban, quienes se identificaron como agentes de la ley. Uno de los individuos exhibió su insignia y se dirigió a Chalino diciéndole que el comandante deseaba verlo. Chalino y sus hermanos intentaron sobornar a los sujetos, práctica no infrecuente con la policía mexicana, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Chalino fue entregado a estos hombres y se lo llevaron. 12 horas después, 2 campesinos hallaron a un hombre en un zanjón, con señales de ataduras en las muñecas y 2 impactos de bala en la nuca. Era Chalino Sánchez. Pero el autor del crimen sigue siendo un enigma. A pesar de que se realizó una investigación, no emergieron evidencias concluyentes. La extensa corrupción en México podría haber influido en el enigma sin resolver. No obstante, conforme a informantes allegados, existen 3 sospechosos clave a quienes se podría imputar: los aliados de El Chapo Pérez, deseosos de represalia por un homicidio anterior que obligó a Chalino a exiliarse de México; Eduardo Gallegos, quien había atacado previamente a Chalino en Culiacán; y, finalmente, el cártel de Sinaloa. Es factible que los 2 individuos mencionados mantuviesen vínculos con el cártel y coordinasen su muerte. Sin embargo, esto no se ha verificado. Adicionalmente, dado que Chalino aceptaba encargos de integrantes auténticos del cártel, podría ser que el cártel de Sinaloa considerase a Chalino como un instrumento al servicio de organizaciones rivales y decidiese eliminarlo. En tercer lugar tenemos a Mr. Yosielocote. 19 de abril de 2018, el cadáver del rapero mexicano de 42 años, Mr. Yosielocote, fue hallado en un solar yermo en la metrópoli de Guadalajara, occidente de México. Le incrustaron un desatornillador en el tórax junto con un mensaje del cártel que lo condenaba, lo cual resulta irónicamente cómico considerando que este individuo se enredó con tal facción sumamente temible sin siquiera ser de origen mexicano. Era un ciudadano de Estados Unidos, nacido el 20 de enero de 1976 en Bakersfield, California. En su travesía, el señor Yosielocote acabó en Guadalajara, Jalisco, México, donde se integró a una banda callejera y exploró el género del rap. Estoy convencido de que más de uno de mis camaradas mexicanos identifica estos 2 emblemáticos temas suyos, los cuales también lo situaron en el espectro como uno de los raperos más destacados de su nación. Era un novato en el ámbito, relatando sus vivencias callejeras con autenticidad, algo así como la versión mexicana de Snoop Dogg. Y lo menciono en el mejor sentido.
pero el fallo más grande que cometió Locote en su existencia fue vincularse con uno de los antagonistas más grandes del cártel de las 4 letras. Y no era el Chapo ni el cártel de Sinaloa, sino el criminal y narcotraficante conocido como el Cholo. Ahora, antes de proseguir, deseo que comprendan claramente algo: las bandas callejeras mexicanas, la mafia y los cárteles operan en distintos segmentos del submundo delictivo. Pueden colaborar en uno o dos encargos, pero cada uno constituye una entidad independiente y rara vez traspasan los límites del otro. No obstante, cuando sucede, la situación se intensifica y se producen decesos. Y así fue exactamente como acabaron con la vida del señor Yosiel Ocote, quien era miembro de la banda callejera de Los Ángeles, Florence 13, implicada en narcotráfico y responsable de innumerables homicidios. Y aunque este grupo se originó en Los Ángeles, se descubrió una fracción mexicana después de que Estados Unidos iniciara la Operación Joker's Wild, resultando en la deportación de centenas de estos integrantes de bandas hacia México y en la imputación de numerosos cargos federales a otros tantos. Yosiel Ocote ocupaba una posición prominente dentro de Florence 13 y, a pesar de su estrellato en el hip hop, se asoció con otro colectivo denominado Los Sureños, una banda del sur de California afiliada a la mafia mexicana. Se enorgullecían de sus pañuelos azules, distintivos de las bandas sureñas, y adoptaban lo que se reconoce como la indumentaria cholo, cabeza afeitada y camisetas holgadas. Como mencioné, a los cárteles generalmente no les inquietan los asuntos de las pandillas callejeras, pero la situación cambió después de que el sello de rap estadounidense Círculo Asesino firmara a Mr. Yosiel Ocote, quien lanzó su primer álbum en 2012, titulado 13H Rules. Los de Florence 13 se esforzaban por ampliar su dominio en Guadalajara, mientras que al mismo tiempo las 4 letras empezaban a ganar notoriedad en la ciudad, responsables de masacres, emboscadas mortales a las fuerzas de seguridad y un atentado con lanzacohetes contra varios helicópteros militares. No obstante, la acción de las 4 letras para aplacar la tensión consistió en el secuestro de Mr. Locote el 17 de abril de 2018, apenas 2 días antes de que su cadáver fuese descubierto. El secuestro de Mr. Locote, perpetrado en un mercado local de Guadalajara, fue maquinado por las 4 letras y, por más que me pese admitirlo, fue una maniobra astutamente calculada por parte del cártel. Eran conscientes de que una de las razones principales detrás del auge repentino de las bandas callejeras era la influencia de Mr. Yosiel Ocote en la región. Con su ausencia, sus seguidores se quedarían sin una figura a quien venerar, lo que les facilitaría ingresar y desmantelar a la banda al estilo característico de las 4 letras. No solo le dispararon una bala en el cráneo, sino que también lo retuvieron mientras lo acuchillaban sin compasión hasta darle muerte con un destornillador. A pesar del dolor que esto supuso, no se quedaron ahí, dejaron un mensaje como era habitual, el cual advertía que lo mismo les ocurriría a todos aquellos que continuaran respaldando a El Cholo. Aunque los seguidores clamaron por justicia, nadie ha sido responsabilizado por el homicidio. Y si bien el fallecimiento de Mr. Yosiel Ocote captó la atención de los medios nacionales, palideció en comparación con el aluvión de atención internacional que surgió la semana siguiente tras la detención de otro rapero conocido como QBA. En segundo lugar tenemos a QBA. Una norma fundamental que todos los integrantes de las 4 letras deben acatar es jamás, y recalco, jamás revelar los asuntos internos de la organización. El 22 de octubre de 2018, QBA se colocó figurativamente un blanco en la espalda al infringir esta regla dorada, tras divulgar datos confidenciales a las autoridades mexicanas sobre ciertas operaciones y convenios con el cartel. Cristian Omar Palma Gutiérrez, de 24 años, conocido como QBA, era un rapero renombrado ante el público, pero tras bambalinas no era más que un peón de El Mencho. Él y el señor Yosiel Ocote, mencionado previamente, fueron precursores del rap malandro, que, en mi opinión, se utiliza como banda sonora en la guerra contra las drogas en el país. Poseía un canal de YouTube con más de 200,000 suscriptores y millones de visualizaciones. Sin embargo, sus vídeos distaban mucho de lo que se esperaría de un artista tradicional, ya que principalmente se grababan en diversas zonas desfavorecidas de Guadalajara, la capital del estado de Jalisco.
Exhibían a jóvenes vendiendo armas y consumiendo estupefacientes. Algunas de sus letras narraban sobre la metanfetamina y las diversas matanzas perpetradas por el cártel, evidenciando los primeros pasos de QBA en los registros negativos de las 4 letras. El 19 de marzo de 2018, 3 estudiantes de cine, Javier Salomón, Daniel Díaz y Marco Ábalos, fueron raptados en la localidad de Tonalá, en el estado occidental de Jalisco. Estos estudiantes estaban grabando en una finca vinculada a las 4 letras, lo que llevó a QBA y otros 2 integrantes del cártel a confundirlos con afiliados de una organización rival. Tras reportarse la desaparición de estos 3 jóvenes, la nación entera se consternó, enfrentándose México contra las 4 letras. Mientras tanto, en el bando del cártel, QBA y sus secuaces seguían creyendo que los muchachos pertenecían al cártel enemigo, sometiendo a uno de ellos, Javier Salomón, a torturas hasta causarle la muerte. Una vez ocurrido esto, no les quedó más remedio que asesinar a los demás. Bajo circunstancias normales, habrían abandonado los cuerpos en alguna calle al azar, pero ante la indignación generalizada de los mexicanos, optaron por disolver los cadáveres en ácido sulfúrico, y QBA fue el encargado de ejecutar esta macabra tarea. Las 4 letras le pagaban a QBA alrededor de $150 semanales por deshacerse de los cuerpos en ácido. Y aunque podrías pensar que, siendo rapero, debería haber ganado mucho más dinero, la realidad era otra. Su sello discográfico se apropiaba de la mayor parte de sus ingresos, dejándolo apenas con las obras. Se encontraba en la bancarrota y fue tras su captura cuando QBA se sumergió en graves complicaciones. ¿Qué reveló exactamente en su confesión? QBA detalló su conexión con las 4 letras a través de la notoria banda callejera Infernus 21. No obstante, tras la disolución de la banda, se alió con el cártel. En algunas letras de sus temas, exaltaba el cristal, el crack y ciertos inhalantes, como tributo a las 4 letras por dominar el mercado global de la metanfetamina. Durante su confesión, QBA ofreció una descripción detallada sobre la manufactura de metanfetamina de las 4 letras, abarcando desde el contrabando de precursores químicos hasta la producción del compuesto final en laboratorios secretos. ¿Por qué QBA actuó de tal manera? O, quizás, la pregunta más acertada sea, ¿por qué divulgó toda esa información a sabiendas de que las 4 letras no escatimarían esfuerzos para eliminarlo? Algunos sugieren que fue motivado por el supuesto asesinato de uno de sus íntimos amigos, Luis "El Cebo" Estrada. Sin embargo, QBA debió haber sido más consciente. Las 4 letras, como entidad criminal, son implacables. Ni el gobierno mexicano ni, ciertamente, la confesión de QBA podrían mermar las operaciones del cártel. Simplemente se expuso ante los oficiales, quienes podrían entregarlo de vuelta al cártel, a menos que tuviera un plan B tras su detención y supuesta confesión. Varios raperos han lanzado temas en su honor tras su arresto. El más destacado de ellos fue Free QBA, de Ave Pérez, otro rapero que fue detenido por doble homicidio en julio de 2018. Ahora, QBA es considerado como el mesías del hip hop en México, dejando un legado que demuestra que ni la prisión ni el gobierno mexicano pueden arrebatarle su esencia. Actualmente, QBA se encuentra recluido en el penal de Puente Grande en Guadalajara, Jalisco, donde podría enfrentarse a una sentencia de hasta 140 años. No obstante, ¿está realmente seguro tras las rejas, o hay planes ocultos que están por revelarse? Solo el tiempo lo dirá. En primer lugar tenemos a Lefty SM. El 2 de septiembre de 2020, el renombrado rapero mexicano Lefty SM fue asesinado por 3 sicarios en su residencia situada en Jalisco, México. Algunos argumentan que se trató de un robo fallido, pero su mujer sospecha que fue un homicidio premeditado. ¿Pero qué ocurrió en realidad? Su nombre real era Juan Carlos Sauceda Vázquez, nacido el 22 de abril de 1992 en San Luis Río Colorado, México. El trayecto de Lefty SM hacia el estrellato musical comenzó desde muy joven. Su sobrenombre, Zurdo, le fue otorgado afectuosamente por sus amigos íntimos, en alusión a su característica de ser zurdo. Se embarcó en el mundo de la música a los 16 años, compaginando su pasión con su empleo habitual como mecánico.
Su obra temprana reflejaba un sonido puro de hip hop con ritmos lentos del G-Funk, y se nutrió de diversas influencias, forjando un estilo singular y polifacético que le permitía oscilar con facilidad entre ritmos enérgicos y melodías cargadas de emoción. Este estilo distintivo de Lefty SM propició su contrato con el afamado sello Alzada Records, un hito significativo en su carrera pero también el inicio de su declive. Como figura prominente en el ámbito del rap urbano mexicano, Lefty SM ganó reconocimiento internacional mediante su canal de YouTube, que congregó 2,5 millones de seguidores tras su apertura en 2017. Su álbum debut, Avión de Papel, lanzado en 2019, solidificó su estatus en la escena musical. Además, reveló aún más de su habilidad con el lanzamiento del sencillo patriótico, Por mi México, una colaboración con Santa Fe Clan. Al año siguiente, Lefty SM también unió fuerzas con destacados nombres del rap como Peña Jera MX, MC Davo, Toserwan, Darius y El Jambo. Se podría argumentar que Lefty SM era el rapero más influyente de México hasta que sucedió el fatídico suceso el 2 de septiembre de 2023. Lefty SM y su esposa, Isamari, estaban descansando en su lecho cuando 3 intrusos armados irrumpieron y trataron de arrastrarlo fuera de su hogar. Incapaces de lograrlo, recurrieron a la agresión, dispararon y se dieron a la fuga. Lefty recibió 2 impactos de bala y fue trasladado de urgencia al hospital, pero falleció debido a las lesiones sufridas, alrededor de la 1:15 a.m. Su última presentación en el Teatro Metropolitano de Ciudad de México ahora permanece como un recuerdo perturbador para todos sus seguidores. ¿Quién es el culpable? Sería engañoso afirmar con certeza que los agresores armados eran sicarios de algún cártel, pero al mismo tiempo, muchos especulan que eran miembros de las 4 letras, considerando que Lefty vivía en su territorio. No obstante, teorías más recientes sugieren que fue un individuo conocido como El Oubi quien deseaba la muerte de Lefty. Se rumorea que El Oubi tiene algunas conexiones con los cárteles, por lo que las sospechas continúan apuntando hacia las 4 letras. Independientemente de si tuvieron un papel directo en su asesinato, Lefty SM será recordado por su impactante contribución a la escena del rap mexicano para las futuras generaciones. Su última presentación en el Teatro Metropolitano de Ciudad de México ahora se mantiene como un recuerdo sombrío para todos sus seguidores. Es difícil afirmar con certeza si los agresores eran sicarios de algún cártel, sin embargo, hay quienes sugieren que eran parte de las 4 letras, considerando que Lefty vivía en su área de influencia. Las especulaciones más recientes apuntan hacia un individuo conocido como El Oubi, que supuestamente deseaba la muerte de Lefty. Se rumorea que El Oubi mantiene ciertas conexiones con los cárteles, lo que mantiene la sospecha sobre las 4 letras. A pesar de las incertidumbres y teorías sobre los responsables, lo que perdura es el legado musical y cultural de Lefty SM, que resonará en la escena del rap mexicano para las generaciones venideras. ¿Qué opinas de estos 5 raperos y de todo el conflicto que los rodea? Nos gustaría saber tu opinión en los comentarios, por supuesto dale me gusta y activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las informaciones relacionadas con los cárteles mexicanos. Suscríbete si quieres seguir enterándote de los detalles de este insólito mundo a través de nuestro contenido gratis. Comparte con las personas a quien creas que les puede gustar esto. Hasta pronto.